Bien, pues muchas gracias por el espacio que abre el IEMS junto con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me congratula mucho estar aquí tratando de darle nuevas perspectivas a nuestra historia y de crear una nueva subjetividad que nos ayude a crear las alternativas posibles para poder crear un mundo mucho menos agreste al mundo en el que nosotros estamos actualmente para todos los seres humanos. Y precisamente la ponencia se titula El poder de la narrativa histórica. ¿Qué tan fuerte es la narrativa histórica para formar subjetividades y desde cuándo comienzan a forjarse estas subjetividades, que es la manera en cómo nosotros vamos a comprender la realidad que tenemos enfrente y que vamos a asumir como sujetos históricos de esa realidad y podemos incidir en ella? Bien, entonces voy a comenzar. Narrativa no quiere decir el hecho de narrar historias o contar historias como en inglés se dice, ¿no? Las stories. No es así, sino es una manera de aprender la realidad. En este sentido, cito a la doctora Julia Salazar en su libro Narrar y Aprender Historia, que es un excelente libro que muchos de los docentes que estamos en educación secundaria debíamos estar trabajando en ello, porque es una categoría que ella desarrolla mucho antes que John Rusen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues habría que empezar a trabajar a quienes están desarrollando nuevas categorías para aprender nuestra realidad. Y ella dice: lo narrado presupone una forma de organizar la realidad dentro de un espacio temporal, de hacer inteligible la experiencia humana, que puede ser narrable y que ha dejado huella, ya sea esta material o emocional. Y continúa, dice, y a su vez es expresión de una cultura, un lenguaje, una historia e incluso de una posición ideológica. Entonces, cuando la autora habla de una posición ideológica, estamos hablando de una cuestión existencial, ¿sí? En el sentido de qué tipo de razonamiento, qué tipo de operación de razonamiento tiene que el estudiante de secundaria emprender para poder comprender los procesos históricos que se han desarrollado a lo largo de los años. Entonces, en este sentido, como ya lo dije, es una operación de conocimientos. No es solamente narrar historias por narrarlas. También es una representación de acontecimientos reales, porque lo que hacemos nosotros al momento de estar dentro del aula es que representamos. La complejidad en la asignatura de historia es que tenemos que hacer una cognición en ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Cognición en ausencia quiere decir que ni yo lo viví, ni los alumnos lo han vivido, y es una representación lo que tenemos que hacer, y esto lo tomo de un autor, Henry Price, que habla acerca del pensamiento y la experiencia, en donde no es solamente una cuestión de, ay, sí, te pongo un mapita y ya sabes tú dónde es el espacio geográfico y ya estás viendo el espacio histórico. Ah, sí, te pongo una línea del tiempo y entonces ya con la línea del tiempo ya te estoy ubicando en el tiempo histórico. No. Dejemos atrás ese tipo de prácticas, porque ese tipo de prácticas lo que han hecho es que han enclaustrado el pensamiento histórico, ¿sí? Y lo han minimizado a que son una serie de acontecimientos concatenados y no les produce algún sentido a los adolescentes, ¿sí? Ni a los jóvenes, y menos a los niños. Entonces, muestra la experiencia humana. Eso es lo que se pretende al momento de la narrativa histórica, de conformar una perspectiva distinta a la que actualmente está imperando, porque esta perspectiva que actualmente impera es configurada a partir de 1492, después con la mal llamada conquista de México. Hay algunos autores como Pedro Salmerón, que ha sacado artículos de conquista o rebelión indígena. Entonces tendríamos que estarlo trabajando también desde ese tipo de perspectivas para poder configurar una subjetividad distinta, que no diga, ah, fuimos conquistados. Yo creo que habría que cambiar este tipo de perspectiva. Y, por supuesto, una forma de comprender la realidad. Entonces, en este sentido, la narrativa histórica, al momento de llegar al aula o desde el momento en el que los historiadores están trabajando una determinada temática, crean una objetividad, es decir, crean una realidad. Pero, ¿qué es lo que está presuponiendo a esa objetividad? ¿Qué es lo que presupone a esa realidad? Hay una subjetividad productora, ¿sí? Hay
un ente detrás que produce ese tipo de realidad, y ese tipo de realidad se comienza a configurar con la modernidad a partir de 1492, y es la que está imperando en los recintos escolares y es la que impera en los recintos incluso universitarios, en donde sigue siendo la enseñanza eurooccidentalocéntrica, y no digo eurocéntrica solamente porque ahora también está imperando la ideología norteamericana. Por lo tanto, por eso utilizo este concepto de eurooccidentalocéntrica. Entonces, esta subjetividad productora de realidad produce también una subjetividad producida. Es la segunda fase, ¿sí? Hay una realidad. Esa realidad es producida por una subjetividad, la subjetividad que se configura con la modernidad. Por lo tanto, esa objetividad también va a producir una subjetividad, ¿sí? Una manera de ver la realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? El tipo de perspectiva con el que nosotros vamos a retomar los acontecimientos históricos, y obviamente no podemos seguir con los mismos cánones establecidos por la ciencia moderna, porque aunque a muchos no les guste la historia, los historiadores también se formaron bajo estos cánones de ciencia moderna, y entonces nosotros como maestros lo único que vamos a hacer es repetir lo que han estado haciendo. También nosotros tenemos un pensamiento racional, un pensamiento que puede criticar, que puede hablar, etcétera. No solamente está repitiendo lo que grandes historiadores han estado haciendo. Entonces, una vez que ya se produce esta subjetividad, pues lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio de perspectiva. ¿Qué tipo de perspectiva es la que nosotros debemos de tomar? Bien, pongo por ejemplo esta pequeña frase que no es como tal una narrativa, sino que encierra, ¿sí?, una manera de aprender la realidad. Esto para que lo veamos como un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer, porque se piensa que es solamente producir narraciones, escribirlas, y entonces ya en el hecho de estarla narrando ya estoy comprendiendo la realidad. No, dice así: en algún lugar de alguna selva alguien comentó, qué raros son los civilizados, todos tienen relojes y ninguno tiene tiempo. ¿Qué verdad encierra esa pequeña frase? ¿Sí? Hay una realidad ahí contenida en esa frase, como por ejemplo otra frase que la escuchamos mucho en los niños: el último es vieja. La mujer debe de estar como la escopeta, detrás de la puerta y cargada. Eso es una narrativa que está permeando en la subjetividad de cada uno de nosotros y que no nos damos cuenta, ¿sí? Y que se repiten este tipo de patrones de conducta. Y bueno, hay explicaciones. Por ejemplo, podemos ver la cuestión machista desde esta perspectiva, ¿sí? Porque es a partir de que los españoles violan a las indígenas, porque eso no se dice, ¿sí? Eso se trata de ocultar. Que el español abría el abdomen de la mujer, sacaba el feto y lo mataba, bueno, eso no se dice, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar, darle un giro a la perspectiva. Ahorita se estaba comentando mucho acerca de la cuestión de Gonzalo Guerrero, y sí, efectivamente hay una subjetividad que se ha configurado, y que Octavio Paz fue un vehículo para que nosotros nos sintamos como, voy a decir, no voy a decir la palabra, pero ustedes la conocen, como hijos de la CH, ¿sí? Y que en su libro, en uno de sus apartados, se llama Los hijos de la Malinche, y que de ahí es de donde viene el trauma, ¿no? Él lo ve como el trauma del mexicano, porque es producto de ¿quién? Del conquistador español y de la mujer violada, que al momento de que es violada es fregada, ¿sí? Entonces, eso ha configurado una subjetividad, tanto mujeres como hombres, ¿sí? Y pese a que ya hay estudios historiográficos que han dejado atrás esa visión, esa manera de narrar y de aprender el mundo sigue estando presente, ¿sí? Entonces vemos que eso configura una subjetividad. ¿Qué podríamos nosotros tomar para poder religarnos nuevamente a que produzcamos una subjetividad totalmente distinta? ¿Sí? Por ejemplo, se estuvo diciendo mucho aquí la ponente pasada, es que Hernán Cortés, cuando en la noche triste, ¿para quién?
¿sí? Hay que cambiar totalmente esa perspectiva. Fue una noche gloriosa, ¿sí? ¿No? Una noche de fiesta para aquellos, para los mexicas, que tenemos que nosotros trabajar en las contradicciones que había dentro del mundo mesoamericano. Eso es algo que hay que trabajar entre nosotros, pero lo que sí es cierto es que la irrupción fue totalmente violenta y una violencia irracional la que tanto mujeres conquistadoras como hombres conquistadores llevaron a cabo en el continente americano. No solamente se reduce a lo que fue México Tenochtitlan. Entonces, en este sentido también se habló acerca de Gonzalo Guerrero, ¿no? Como el padre del mestizaje. Creo que hay que dejar atrás esa palabra del mestizaje porque ya está rebasada. Fue una categoría que utilizan para atraer a los indígenas hacia la civilización, ¿no? No somos ni españoles ni somos indígenas, somos mestizos. Y entonces el indígena tiene que hacerse como nosotros. Federico Navarrete, un gran historiador mexicano que ha participado mucho aquí, tiene un libro que se llama México Racista, una denuncia, y ahí él plantea esta manera de cambiar este tipo de perspectiva, de decir, no hubo como tal un mestizaje, sino más bien una confluencia histórica. Y la confluencia histórica empieza aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos religar? Ahora, ojo, ¿por qué comienza aquí? Y es distinta a la subjetividad. No es solamente una cuestión de, pues sí, vamos a tomar a Gonzalo Guerrero y vamos a tomar, en lugar de tomar a la Malinche. Pues no es nada más así, no es solamente sobreponer una narrativa sobre otra. ¿Qué pasó con la Malinche? La Malinche fue una mujer sometida, ¿sí? La Malinche también fue violada, fue objeto. En cambio, en Gonzalo Guerrero, Zaciel Jaque fue su pareja, no lo fue así, ¿sí? Primero, ¿qué fue lo que hizo? Conocer el mundo mesoamericano, fue esclavo primero, después les enseña algunas cuestiones de la batalla, lo toman en cuenta, y a partir de ahí, como bien dijeron, para establecer nexos, relaciones, bueno, se casa con la hija de un cacique, ¿sí? Y los hijos productos de ese cacique vienen de una cuestión consensuada, ya no es la violación. Si nos damos cuenta cómo cambia, por ejemplo, la manera en cómo nosotros estamos observando un proceso histórico, ya no es solamente una cuestión de violación, sino hay un consenso, hay en comunidad, hay un producto, ¿sí? Podemos vernos parte de ese producto, ¿sí? Porque como mexicanos, pues constantemente nos estamos preguntando sobre nuestra identidad. No es lo mismo aquel español, ¿sí? Que no tiene este tipo de procesos históricos, vamos a decirlo entre comillas, traumáticos, como lo fue en América Latina, ¿sí? Y eso conformaría una subjetividad totalmente distinta a la que se está trabajando. La perspectiva con la cual nosotros podamos aprender la realidad tiene que ser una perspectiva distinta a la que ha impuesto la racionalidad moderna, y esta perspectiva es la de los pueblos originarios. No hablo la de los pueblos originarios porque, a mí me gusta la cultura indígena, y porque me gusta la cultura indígena, pues vamos a asumirnos como indígenas y vamos a traer nuestro chal y vamos a traer nuestros tejidos y ya. No es así. Es de pueblos originarios porque originaron una manera de vivir, una manera de producir la vida. El maíz, el mundo lo conoce gracias a Mesoamérica, ¿sí? Entonces, no solamente son los pueblos de aquí de Mesoamérica, ¿sí? Y cuando hablo de pueblos originarios, ahí entra la existencia de los seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y no es solamente aquí en Mesoamérica, lo hay en la India, lo hay en China, lo hay en la misma Europa, pero esa racionalidad es la que no se ha impuesto como única y sola verdad. La única y sola verdad que nos da solo una visión de la historia y que no podemos nosotros discutirla, que no podemos nosotros criticarla, porque incluso dentro de los ámbitos académicos son muy cerrados en ese sentido, ¿sí? Entonces hay que nosotros estar trabajando en eso para generar en el aula, porque ahí en el aula es donde empiezan a configurarse las subjetividades de los adolescentes y de los jóvenes. Aquí veo que está el instituto, el IEMS, y entonces habría que hacer articulación entre la secundaria y entre estos institutos. ¿Para qué? Para que pudiera haber una continuidad y ya dejar atrás esa cuestión cronológica. Debemos de enseñarle a los alumnos partir del presente, pero no una cuestión retrospectiva de primero vamos a ver qué es lo que está pasando, la 4T, y luego nos
vamos la 3T, la 2T, la primera T y llegamos a Mesoamérica. No, es una cuestión existencial de que los jóvenes tienen que tener un sentido al conocimiento histórico para que entonces puedan ir para atrás y estudiar el pasado. ¿Sí? Se ha dicho mucho que, bueno, la historia es para comprender el pasado y entender el presente y configurar un futuro. La historia nos sirve para problematizar nuestro presente, ¿sí? Darle un sentido al pasado, porque si yo no le doy un sentido al pasado, ¿de qué me sirve saber que Constantinopla cayó en 1453? ¿Sí? Si no le doy un sentido a ese pasado, entonces no puedo configurar una realidad distinta a la que ha sido producida por la modernidad. Ya varios académicos aquí han estado produciendo otras categorías que nos ayuden a configurar alternativas a esta realidad que impera. El doctor Enrique Dussel, el doctor Juan José Bautista Segalés, el doctor Ramón Grossfogel han estado trabajando en un concepto que es la transmodernidad. Entonces yo lo retomo, ¿sí? Y no ir hacia un horizonte posmoderno, porque la posmodernidad cae en lo mismo que está criticando, ¿sí? Tanto el pensamiento de derecha como el pensamiento de izquierda, ¿sí? Entonces necesitamos generar las categorías que nos permitan analizar la realidad y generarles a los alumnos una producción de sentido. Si no hay una producción de sentido en la enseñanza de la historia, ¿de qué les va a servir, ¿sí?, estudiar los procesos históricos? De nada, ni siquiera al adulto. Si el adulto no tiene un sentido en su vida, bueno, pues menos le va a dar un sentido al pasado y menos de algo que él no le interesa. Y nosotros hemos escuchado muchas de las ocasiones, ¿para qué nos sirve la historia? Maestro, pero ¿para qué me sirve la historia si yo voy a ser ingeniero? ¿Sí? ¿Para qué me sirve la historia? Pues si yo voy a ser médico. Bueno, pues ahí están grandes médicos como Salvador Allende, que llegó a ser presidente y tenía una gran conciencia social, salud, y tenía una gran conciencia social de los acontecimientos que estaban pasando en su mundo. A partir de ahí es de donde nosotros debemos de configurar una subjetividad totalmente distinta. Y esta es una propuesta para que nosotros como maestros estemos viendo qué tipo de perspectiva es la que vamos a trabajar con los alumnos. A veces, haciendo menos, se hace más. Pensamos que hay el contenido y mucho contenido y vamos a darle la información y todo esto. A veces con menos dentro del salón de clases los alumnos pueden tener más. ¿Por qué? Porque si le produce sentido del estudio de la historia, ellos solos van a comenzar a investigar y van a llegar al otro día y te van a cuestionar. Y yo les he dicho a los alumnos, la historia nos debe de servir para que dudemos, ¿sí? Para que cuestionemos incluso lo que el maestro les está dando. Sí, porque hay maestros en historia que, bueno, que dicen que todavía que Juárez fue un tirano y etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos metemos en una batalla ideológica y discúlpenme, pero la enseñanza de la historia es una batalla ideológica, es una batalla de ideas, ¿sí? Hay un autor, Ignacio Ellacuría, que hace un libro, Filosofía de la Realidad Histórica. ¿De qué lado de la historia nosotros queremos estar? ¿Sí? ¿Del lado de Zapata? Jamás voy a estar del lado de los vencedores, como decía Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro decía, yo estoy del lado de las mujeres, yo estoy del lado de los esclavos, siempre me ha vencido, pero jamás voy a estar del lado de los opresores, del lado de los que me vencieron, ¿sí? Porque tenemos que empezar a generar esas alternativas, tenemos que seguir resistiendo y crear esas nuevas alternativas que nos permitan configurar un mundo mucho más justo, ¿sí?, del cual nosotros vivimos. Por mi parte es todo. Y gracias por su atención. Agradecemos esta presentación, que espero que ahí genere debate, ¿verdad? Ahí habría, a mí me interesarían algunas cosas muy interesantes. Y vamos a dar paso a la siguiente presentación, que estará a cargo de Alberto Trejo Marín, que él es maestro en Historia por la UNAM. Sus principales intereses han sido la investigación sobre la construcción social de los espacios y los lugares, así como la difusión de la historia. Actualmente trabaja en el área de difusión de la historia del INERM, además de ser miembro del Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media de la UNAM. Vamos a escuchar su presentación, que se titula «Porque siempre guerreasen españoles contra infieles, el proceso de expansión del Reino de Castilla anterior a la conquista de México Tenochtitlan y la utilidad de conocerlo».
Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de participar en él. Como se mencionó, mi ponencia se titula ¿Por qué siempre guerreasen españoles contra infieles? El proceso de expansión del Reino de Castilla anterior a la conquista de México Tenochtitlan y la autoridad de conocerlo. Brevemente, la presentación va a constar de dos partes. En una primera voy a abordar el proceso de expansión, brevemente el proceso de expansión de Castilla, y en una segunda parte haré una pequeña comparación entre fuentes que narran diferentes momentos de esta expansión como una forma de provocar y quizás invitar a ver las posibilidades que tiene el conocer diferentes experiencias en otros ámbitos geográficos, pensando sobre todo para la enseñanza de la historia y de la conquista en particular, ¿no? Bueno, comenzó. El 13 de agosto de 1521, tras varios meses de sitio y de lucha sin cuartel, la ciudad de México Tenochtitlan, orgullosa capital del Imperio Mexica, terminó siendo conquistada por Hernán Cortés en nombre del rey de Castilla. A partir de ese momento, el centro del Anáhuac y varias regiones del actual territorio de la República Mexicana comenzaron una lenta integración a la monarquía hispánica y, con ello, a la primera mundialización. Este hecho, debido a sus repercusiones tanto a nivel local como global, sin duda fue uno de los más importantes del siglo XVI y, por tanto, ha sido un elemento muy relevante en la enseñanza de la historia de nuestro país. Es por esta razón que la labor de los historiadores debe ser generar investigaciones y trabajos que ayuden a comprender de manera mucho más completa y clara los eventos que llevaron a la caída de México Tenochtitlan y a la fundación del Reino de la Nueva España. Sin embargo, es conveniente advertir que debido a las limitantes de tiempo y espacio, lo que aquí se plantea debe ser tomada como una invitación a profundizar en estos aspectos más que como una aproximación exhaustiva y completa de dichos antecedentes. Al mismo tiempo, me parece fundamental señalar que esta misma labor tendría que llevarse a cabo en lo referente al mundo mesoamericano, ya que sólo así se podría tener una imagen global del evento. Y bueno, ¿por qué conocer los antecedentes castellanos de la conquista de México Tenochtitlan? Bueno, sin duda la respuesta va en el sentido de que a partir de ello se puede contextualizar mejor la presencia y la forma en que Cortés y sus hombres actuaron durante este suceso, lo cual espero sea evidente al final de la exposición. Francisco López de Gómora, quien en el siglo XVI escribió sobre la conquista de México y sobre la fundación de México Tenochtitlan, del Reino de la Nueva España, señalaba en uno de sus textos que, y cito, comenzaron las conquistas de Indias, acabada la de moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Si bien esta cita podría dar para muchos análisis, creo que la podemos utilizar para intentar responder la pregunta que hicimos atrás. Si hacemos caso a lo que aseguraba el escritor español, lo sucedido en esas tierras durante la segunda década del siglo XVI estuvo fuertemente relacionado con un proceso de expansión anterior, en el que se hallara inmerso el Reino de Castilla desde la Edad Media. En ese sentido, profundizar en su conocimiento resulta nodal para comprender a la sociedad de la que venían Cortés y sus hombres. Siguiendo esta idea, un primer paso sería abordar el proceso conocido como la Reconquista. La llamada Reconquista fue un proceso ocurrido durante la Edad Media, entre los siglos X y XV, por medio del cual los reinos cristianos de la península ibérica, incluido Castilla, incrementaron de manera sostenida su tamaño a costa de los reinos musulmanes que se hallaban en esa región desde el siglo VIII. En los mapas se puede ver en la zona verde el dominio de los reinos musulmanes desde el principio en el 790, en el cuadro de izquierda arriba, y en el último del 1300. En el caso del reino castellano, dado que desde sus orígenes colindó con entidades políticas musulmanas, tal situación provocó que el Estado y la sociedad se estructuraran en torno a la guerra, como una forma muy eficaz de ampliar el territorio. Para justificar tal forma de actuar, se aseguraba que los maometanos se encontraban ocupando territorio anteriormente cristiano, y por tanto era una misión divina el recuperar esos territorios para la fe católica. En este contexto, la actividad militar enfocada a la conquista de nuevos territorios se convirtió en la forma más común de adquirir estatus social y riquezas. Sirva en este punto recordar la historia del Cid Campeador o la de familias nobles castellanas como los Guzmán o los Mendoza,
quienes por medio de la guerra contra los infieles consiguieron tierras, títulos de nobleza y varios privilegios reales más. Todos ellos elementos centrales de la sociedad de aquella época. Es importante señalar, como se podrá notar en los mapas, que la experiencia de la Reconquista abarcó casi todos los terrenos de lo que era el reino de Castilla para el siglo XVI. Así pues, ciudades como Madrid, Toledo, Segovia, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Mérida e incluso regiones enteras como Andalucía pasaron a manos cristianas en algún momento de la Edad Media, con lo que eso implicó en el ámbito cultural y social de la época. Este largo proceso de avance y expansión castellana contra sus vecinos moros viviría su última etapa entre 1482 y 1492, con la guerra contra el Reino de Granada, último reducto musulmán en la península. Este conflicto, que comenzó tras algunos enfrentamientos menores en la frontera entre el reino nazarí y el castellano, duró una década, durante la cual ciudades como Málaga o Almería pasaron a ser propiedad de los cristianos. La lucha terminó el 2 de enero de 1492, mismo año del primer viaje de Cristóbal Colón. En esa fecha, el rey Boabdil de Granada rindió el reino a Isabel I de Castilla y su esposo Fernando de Aragón. Con esto, el proceso de la Reconquista llegaba a su fin. Un dato sin duda muy revelador es que aproximadamente 2/3 de los hombres que componían la tropa con la que llegó Cortés a estas tierras se hallaban entre los 20 y los 30 años para el momento de la conquista. Es decir, la mayoría habría nacido en esta parte final de la Reconquista o en los años inmediatamente posteriores a ella. Y por tanto, debieron crecer en este contexto de guerra y por tanto ser influidos por él. Ahora bien, es importante señalar que la expansión castellana no se limitó a la península ibérica. Gracias a la expansión lograda en los siglos anteriores, en el siglo XV el reino de Castilla se enfrascó en una competencia con el de Portugal por explorar territorios y hallar nuevas rutas comerciales que les permitieran obtener recursos preciados provenientes del lejano oriente o de África. Pensemos en oro, esclavos, marfil o especias. Fue por esta razón que ambas entidades se embarcaron en la exploración y conquista de enclaves en la costa atlántica de África. Si bien es cierto que Portugal logró avances mucho más significativos en su expansión sobre el continente africano, como podrán notar los diferentes hitos de la exploración portuguesa a lo largo de la costa africana, para 1495 habían llegado ya a la India, Castilla, si bien se rezagó en la exploración, logró algunas victorias, sobre todo en lo referente a las Islas Canarias. Este archipiélago, que se encuentra a poca distancia de la costa sur de Marruecos, había sido habitado desde tiempo atrás, sin embargo comenzó a ser conquistado a finales del siglo XIV. En un primer momento, algunas islas menores cayeron en manos de particulares franceses, quienes ya en el siglo XV se las cedieron al conde de Niebla y su familia, quienes eran nobles castellanos. Tras varios intentos, durante un buen tiempo, intentos por ampliar la colonización de las islas menores, además de llevar a cabo la conquista de las islas mayores, los reyes católicos se vieron obligados a tomar cartas en el asunto y así evitar que Portugal se aprovechara de la situación. De esta manera, en el año de 1478, la pareja real decidió enviar una primera expedición desde Sevilla con la intención de conseguir la conquista de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, esta no se completó hasta la llegada de Alfonso Fernández de Lugo en el año de 1482. La isla de La Palma en 1492 y la de Tenerife en 1494 serían los últimos territorios canarios conquistados. Tras la conquista de Granada y con la de Canarias ya encaminada, el siguiente espacio donde Castilla continuó su expansión se halló al otro lado del Atlántico. Ahí. Ya. Ahí. Esa, mira. Gracias al apoyo que dieron los reyes para que Cristóbal Colón realizara su viaje en el año de 1492, el famoso navegante logró descubrir las islas de San Salvador, la Española y otras más pequeñas, todo mientras buscaba un paso directo entre Europa y el lejano oriente. Fue a partir de este descubrimiento que el Caribe se convirtió en un nuevo espacio de frontera donde se podían dirigir los castellanos a buscar tierras, riquezas y honores. Aprovechando para ello que la justificación la obtuvieron en el año de 1493, recién terminada la Reconquista. En ese año, el Papa Alejandro VI hizo pública la bula papal Intercaetera, con la intención de evitar conflictos entre las ambiciones portuguesas y castellanas. El texto
reconocía a Castilla como dueña de gran parte de las tierras descubiertas o por descubrir en América. Un año después, Portugal y Castilla establecían un tratado, el Tratado de Tordesillas, en donde se reconocía esa misma situación a cambio de que Castilla reconociera las propiedades portuguesas en África y en Asia. Fue a partir de este momento que los monarcas castellanos se convirtieron en legítimos propietarios de esas tierras, mientras que las poblaciones que allá habitaban pasaron a ser sus vasallos. Sin embargo, como condición para que los europeos pudieran mantener la posesión de las nuevas tierras, ellos debían encargarse de expandir el cristianismo en los nuevos territorios. Como se mencionó, esta condición encajaba muy bien con la idea que justificó y alentó todos los esfuerzos de la Reconquista. Con este andamiaje legal detrás, los castellanos estuvieron en condiciones de establecer en 1492 una pequeña empalizada en una playa de la isla de la Española, a extender su control sobre el total de esa isla, la actual República Dominicana y Haití, Cuba, Jamaica, así como fundar un asentamiento en tierra firme, la actual Panamá, y llegar hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, a pesar de las conquistas en el Caribe, el interés por encontrar un paso directo a China, así como el afán de conseguir riquezas y tierras, motivó a que la exploración y las conquistas siguieran. Así, mientras en Castilla prestaban atención a los sucesos en Europa y se preparaba la expedición de Fernando de Magallanes, que daría la vuelta al mundo por primera vez, en la isla de Cuba, el gobernador Diego de Velázquez organizó 2 expediciones para explorar lo que quedaba al oeste de la isla y ver si encontraban algo de valor. Para su sorpresa, encontraron partes de la actual costa mexicana, para ser más precisos, Yucatán, Campeche, Tabasco y un poco de Veracruz. En estos viajes hicieron contacto con algunos indígenas mayas, miembros de sociedades que consideraron más complejas que las que hasta ese entonces habían conocido en las islas del Caribe. Las expediciones, que a veces eran recibidas de manera violenta, regresaron a Cuba con objetos de oro y noticias de una gran ciudad llena de riquezas, a la cual llamaban México o Colúa. Velázquez rápidamente decidió organizar una nueva expedición para la que se asoció con un extremeño que llevaba varios años en las islas del Caribe, Hernán Cortés. Para organizar esa expedición, tanto Velázquez como Cortés recurrieron a la firma de unas capitulaciones, una especie de contrato, diríamos actualmente, público-privado, que fue fundamental durante varios momentos de la Reconquista, así como en la conquista de las Canarias y, por supuesto, en el caso de México-Tenochtitlán. Así pues, como se habrá visto, para cuando Hernán Cortés y sus hombres comenzaron a armar la expedición que los llevaría a las costas del actual México, el reino de Castilla llevaba ya un largo tiempo dentro de una intensa dinámica expansiva. Ahora bien, para finalizar, y con la intención de remarcar la utilidad de conocer los antecedentes castellanos, creo conveniente realizar un rápido análisis de algunas fuentes que dan cuenta de este proceso expansivo, con la finalidad de hacer evidentes algunas similitudes llamativas entre las narraciones de lo ocurrido en la conquista de Granada, en las Canarias y en Tenochtitlán. Claro está que, por razones del tiempo y de espacio, solo nos enfocaremos a un pequeño apartado. En este caso, me voy a enfocar en señalar las similitudes, el aprovechar las diferencias o los problemas internos de los pueblos a conquistar, ¿no? No sobra decir que una comparación más profunda sin duda podría arrojar muchos materiales por demás interesantes en diferentes ámbitos, ¿no? En primer lugar, me gustaría introducir un extracto de la obra de Alonso de Palencia sobre la Guerra de Granada. En ella narra cómo durante una de las campañas contra el reino nazarí en 1483, hay que recordar que la guerra terminó hasta 1492, el rey Fernando el Católico se entera de los problemas que había entre el rey Albujasen y su hijo, el príncipe Boabdil, por el trono. Poco tiempo después llegan a él emisarios de ambos bandos. A los emisarios del rey Albujasen decide ignorarlos. No obstante, y cito, de mejor gana escuchó don Fernando a los embajadores de Boabdil, más que todos los de Guadix, tan constantes en su lealtad a su amado príncipe. Como la autoridad de su padre Albujasen no vacilaban en arrostrar los mayores peligros por verle recuperar el trono. Convínose, al cabo, por ambas partes, en que el rey Boabdil daría al rey don Fernando en rehenes a su primogénito, con otros 12 mancebos, hijos de señores principales, de su obediencia, como garantía de la estricta observancia de los pactos consiguientes. Boabdil se reconocía vasallo del rey don Fernando y de la reina doña Isabel. Cada vez que le mandasen venir, acudiría a su llamamiento como cumplía a obediente vasallo.
Como segunda fuente, a revisar, he decidido utilizar la crónica escrita por Andrés de Bernaldez, cronista del reinado de los Reyes Católicos, quien al hablar de la conquista de la Gran Canaria señala, y cito: en la Gran Canaria había dos guardatemes, el uno era rey de Galda y el otro rey de Telde, que eran dos parcialidades e dos reinos en toda la isla. Y era mayor el rey de Telde de más gente que el otro. El rey de Galda se fizo amigo de los cristianos e aseguróse, fízose vasallo del rey de Castilla. Ayudó mucho a hacer la guerra al rey y hubieron un día una batalla en el invierno de 1483 en una sierra fortaleza de peñas en puertos que llaman Ventagay. Y los cristianos desmayaron y volvieron a huir. Los canarios de la parcialidad afín al rey de Castilla se pusieron a la frente. Vista la flaqueza de los cristianos, la hueste de Telde, al guardateme de Galda, dijo: conoce este día y quítate de en medio, y mataremos todos esos cristianos, y quedaremos libres vosotros y nosotros, y nunca nos podrán sojuzgar. Y dijo el guardateme: no quiero que no fare traición, por cierto que así lo tengo prometido. Ya por último, para concluir, me gustaría ahora introducir un extracto de la obra de Francisco López de Gómora, Historia de las Indias y Conquista de México. Señala que durante la estancia de Cortés en Tlaxcala y sus negociaciones con las autoridades de ese lugar, y cito: gran placer tomaba Cortés en ver la discordia, las guerras y contradicción tan grande entre aquellos sus nuevos amigos y Moctezuma, que era muy a su propósito, creyendo por aquella vía sojuzgar más fácilmente a todos, y así trataban con los unos y con los otros en secreto, por llevar el negocio bien de raíz. A todas estas cosas estaban muchos de Huejotzingo, que habían sido en la guerra con los nuestros. Iban y venían a su ciudad, que asimismo es república, a la manera de Tlaxcala, y tan amiga y unida con ella, que son una misma cosa para contra Moctezuma, que los tenían opresos también y para las carnicerías de sus templos de México, y diéronse a Cortés para el servicio y vasallaje del emperador. Como los tres pasajes harán evidente, en estos momentos de la expansión castellana de la que se habló al principio, hubo momentos y elementos similares que sin duda son fundamentales para explicar la forma en que dicha expansión ocurrió. Y aunque para un análisis como el que se propone convendría hacer varios matices y una reflexión mucho más profunda, lo que me parece relevante es señalar las posibilidades que generan abordar y reflexionar las similitudes y diferencias que hubo a lo largo de los siglos y de los momentos anteriores a la conquista de México. Finalmente, son parte de una misma experiencia histórica. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Trejo por la presentación de esta tan necesaria visión de los antecedentes castellanos de la conquista de México. Vamos a dar paso ahora a nuestra tercer ponencia, que va a ser presentada en par, titulada Debates actuales a 500 años de la conquista de México, proceso de intervención del problema eje en el IEMS Tlalpan I, a cargo del maestro Hugo Cruz Varela y Marco Antonio Barrera Gálvez. Hugo Cruz Varela es licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa, maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Sus líneas de investigación son la historia del mormonismo en México y enseñanza de la historia. Actualmente es docente e investigador del IEMS Tlalpan I. Y por su parte, Marco Antonio Barrera Gálvez es estudiante del IEMS Tlalpan I. Entonces les damos la palabra a ambos. Sí, gracias. Quisiera primero iniciar agradeciendo al INER por la apertura al espacio que tiene con la Macroacademia de Historia, particularmente a la maestra Noemí Juárez por todo el apoyo que nos ha brindado. Y bueno, también agradecerle aquí a Marco Antonio por el hecho de tener el valor de venir y presentar aquí su problema eje. Es la primera vez que, hasta donde conozco, pues un estudiante egresado del IES viene y presenta aquí en este espacio que los profesores de historia hacemos año con año. Para los que no conocen el problema eje, quisiera dar como una introducción rápida, no le quiero quitar mucho tiempo a Marco Antonio para que él sea el que exponga su tema, y nada más me quiero enfocar un poco para los que no son del IEMS, ¿qué es el problema eje en el IEMS? Una lectura rápida. El problema eje en el IEMS es el resultado final del llamado proceso de certificación de los estudiantes que terminan sus estudios de bachillerato, un trabajo
que realizan en el sexto semestre, donde ponen en juego las competencias desarrolladas a lo largo del bachillerato en el planteamiento de un tema socialmente relevante, a través del cual representan de manera global sus aprendizajes, incorporando los ámbitos de formación crítico, científico y humanístico en un solo ejercicio. Esto viene del proyecto educativo del GEMS 2006. El problema eje se puede desarrollar en varias modalidades, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Puede ser un ensayo, monografía, reporte de investigación, un experimento, una obra plástica, programa computacional o una representación dramática, siempre y cuando cumpla con la estructura y contenidos requeridos en el perfil de egreso. Para la elaboración de su problema eje, el estudiante cuenta con un docente tutor investigador, así nos nombran en el GEMS de TIs, quien le brinda asesoría, seguimiento, acompañamiento, orientación durante el proceso de fundamentación, desarrollo y exposición del trabajo. Al concluir el problema eje, se realiza una exposición oral del mismo, que sirve como un elemento más de evaluación que verifica el grado de desarrollo del perfil de egreso que el estudiante ha logrado. Para el caso que nos ocupa, Marco Antonio desarrolló para su problema eje una monografía relacionada con el inicio de los 500 años de la conquista, un tema relevante por la significación que tiene este proceso histórico para nuestro país. La elección del tema fue consecuencia de la misma conmemoración. Había que hacer algo relacionado. No es, digamos, un recuento de los hechos ya por todos conocidos, que bueno, de alguna forma se han tratado aquí en lo que va de las jornadas, sino es algo relacionado con nuestro presente, tratando de cumplir un poco el modelo que es esta historia, problematizarla desde el presente. Entonces fue así que nos llamó la atención, a Marco, a mí, la famosa carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador manda al rey de España y al Papa de la Iglesia Católica, donde le solicita perdón por los abusos que cometieron durante la conquista. Entonces, lo que hace Marco pues es retoma un poco esta discusión. No es una, pues, puede sonar debates actuales, más bien sí retoma eso, no es una discusión historiográfica lo que hace con los nuevos planteamientos sobre la conquista. Retoma Marco Antonio una discusión que se da a partir de esta carta, e insertándola, bueno, se inserta esto en los usos políticos que se da actualmente con la historia, sobre todo con este gobierno que actualmente tenemos, que pues, para la historia le es muy significativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dejo a Marco que exponga su trabajo. Bueno, primero de iniciar, muchas gracias por todos ustedes que están aquí, por el profesor que me invitó y por la asociación de INER. Bueno, mi tema, al momento que lo escogí, se llamó sobre debates actuales. Mi justificación se llevó a cabo mediante la carta de Andrés Manuel López Obrador al rey de España para que pida perdón por los abusos cometidos en la conquista de México y cómo se conmemoran los 500 años sobre la conquista. ¿Okay? Bueno, me llamó mucho la atención porque yo quería hablar sobre la conquista, quería saber un poquito más acerca sobre ella. Pero cuando el 1 de marzo manda el rey de España, perdón, es que estoy algo nervioso. Cuando manda el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España y al Papa Francisco para que pidan perdón por los abusos, me llamó acerca un poquito más esa atención hacia ese debate que se conmemoran. Bueno, como explicó el profe, en mi problema eje se tiene que llevar a cabo como capítulos. Mi primer capítulo se llama Los motivos del presidente de México para que España pida perdón por los abusos de la conquista hace 500 años. Como les dije, como estamos hablando, se conmemoran los 500 años sobre la conquista de México. Que ha sido una herida muy masacre, muy genocidios. Bueno, no se considera como un genocidio, se considera como una masacre que pasó durante la cerca sobre la conquista. Se conmemoran los 500 años de la conquista, de la caída de Gran Tenochtitlan y los 200 años de la independencia de México. La conmemoración del inicio de los 500 años de la conquista de México es para AMLO un periodo de reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones, que aún generan polémica entre ambos océanos, entre España y México.
Aquí voy a contextualizar el contenido de la carta. La conquista fue una tremenda violencia, dolorosa, tragédica, y se realizó mediante los crímenes y atrocidades que conmemoraron todos los españoles acerca sobre la caída de Tenochtitlan, ¿no? Pero como les voy a citar, el presidente Andrés Manuel López Obrador manda una carta al rey de España, rey de Gira, que señala que, aquí voy a citar un tipo de la carta. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en el 2001 se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años México celebra los primeros 200 años de su vida independiente. Es un tema muy relevante porque es algo que se conmemora acerca sobre nuestro país, que se conmemoran los 500 años, los 200 años de la independencia. El presidente quiere dar un perdón acerca sobre todos los pueblos originarios que pasó acerca de nuestros antepasados, quiere dar un perdón acerca de ellos. Perdón, disculpen, pero es que estoy algo nervioso. En el capítulo 2 voy a hablar sobre la reacción de España, del Papa Francisco y los diferentes con México por la carta de Andrés Manuel, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que señala el rey de España es reclamar acerca sobre por qué el periódico Reforma, se manda la carta el 1 de marzo al rey de España y al Papa Francisco, pero cuando pasa del tiempo, el 27 de marzo del 2019, el periódico Reforma publica la supuesta carta que manda al rey de España y al Papa Francisco, pero el presidente Andrés Manuel explica que esa carta que manda hacia él consta de 8 hojas, no de una sola hoja. Lo que manda el periódico es un borrador. Él afirma que es un espionaje acerca sobre el gobierno. Lo que manda en esa carta consta con 8 cartas, sello de la Ciudad de México y su firma. Pero hay un espionaje con el periódico Reforma y el espionaje sobre el gobierno. Pero, como les digo, el rey de España señala, que por qué filtran esa carta, fue reclamarle por la filtración de esa carta, acerca de por qué todavía existe un espionaje hacia el gobierno. Eso es lo que el rey de España dice, ¿no? Por su parte, también aparte, el rey de España rechaza por completo la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él definitivamente dice que él no va a pedir perdón. Él dice que nosotros debemos de pedir perdón, agradecerles perdón. Nosotros tenemos que agradecerles a ellos, porque gracias a ellos nos trajeron el idioma, la cultura, la religión, todo. O sea, él dice que nosotros tenemos que pedirles a ellos, agradecerles por eso, porque ellos fueron nuestros conquistadores. Gracias a ellos dice que estamos aquí. Es lo que él afirma, el rey de España, pero en realidad solamente es lo que últimamente dice. No rechaza la carta, pero afirma solamente eso, que nosotros le debemos que agradecer a ellos por la conquista. Pero el rey de España, como les digo, ya no rechaza la carta, y lo que el gobierno de España manda hacia la carta fue, voy a citar el gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública perdón. Dice, el gobierno de España lanzó un cuestionamiento a su colaboración por la republicación del documento. Dijo, pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada, no es afirmada
sin duda, es un borrador porque no está corregida la primera parte y hay que ver quién entrega la carta al periodo de reforma. Bueno, ay, perdón. Eso es lo que dice, ¿no? Aquí se retoma de que algunos, bueno, el rey de España, como dice, ustedes háganse cargo, el gobierno, en la época de Tenochtitlan, bueno, en la época de nuestros ancestros, habían reyes con reyes de Cuauhtémoc, reyes de España, Felipe VI. Él dice, yo no me tengo que hacer cargo de él, yo soy un rey, que el gobierno se haga cargo con el gobierno. Si ahorita México tiene un gobierno, que España se haga cargo del gobierno. Él nunca acepta la carta y la que responde es la carta es el gobierno de España, perdón. Bueno, aquí voy a hablar sobre unos historiadores que investigué. Son algunos historiadores que ¿cómo se llama? Que hablan sobre la carta, qué opinan acerca sobre esa carta que manda el rey de España. El mandatario, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el rey de España debería pedir perdón por indemnizar a poblar los pueblos américas. Él piensa que sí se debería de pedir perdón por todos los, como les digo, una masacre, genocidios, despojos, todo lo que hubo en esa época. Dice que él sí debería de que el rey de España sí debería darle el perdón hacia México por todo lo que hubo. Él señaló que en un breve resumen dice que señala, bueno, voy a leer, ¿qué celebra España? La muerte, la invasión, la tortura, el genocidio. ¿Hasta cuánta falta de respeto que estén celebrando con bombos y platillos la muerte de nuestros ancestros? Él dice que para qué, bueno, ¿qué celebra España? Como les comento, nosotros dice que nosotros le tenemos que agradecer a ellos porque ellos nos descubrieron supuestamente. Nosotros les debemos agradecer, pero ellos lo celebran como si fuera un descubrimiento muy bueno. Sí es un descubrimiento muy importante, pero lo celebran muy importante. Bueno. Okay. Bueno, en otro tema, el Papa Francisco, él nunca hizo el rechazo hacia la carta. Nunca, bueno, él sí aceptó la carta, pero la carta que manda es para que visite, porque se conmemoran los 500 años de la conquista, pero también se conmemoran los 500 años de la evangelización. El presidente Manuel López Obrador manda la carta al Papa Francisco para que venga en el 2021 para los 500 años de la evangelización, pero él definitivamente contesta que él no puede venir, que él, bueno, para él no es son los 500 años, bueno, de la evangelización. Él les dice que él no puede venir en el 2021 por lo mismo de que como se conmemoran los 500 años de la evangelización, no puede venir. Bueno, y bueno, aquí nos volvemos a pasar sobre otro capítulo, sobre algunos historiadores, igual aquí de México, sobre Federico Navarrete. Federico Navarrete, él opina que él sí debería de haber disculpas, como les digo, por toda la conquista, el genocidio, la masacre que hubo. Él opina que sí también se debería de pedir perdón por todo. Si muchos países han pedido perdón y muchos papas han pedido perdón por las conquistas, se debería de pedir perdón. Pero él señala en un noticiero de La Hora de Opinar, él señala que en la carta que manda se debería de pedir perdón por todo lo que hubo. Él dice que sí, siente que sí tiene que dar un perdón. Bueno, por la parte de Galeana, otra historiadora, Galeana, él está en claro que sí se debe de pedir perdón, porque en Medellín, España, hay una estatua pisando cabezas indígenas.
No sé si sabían. Bueno, en Medellín, España, hay una estatua pisando cabezas indígenas. Por eso, bueno, ella dice que sí se debería de pedir perdón. Pero por otra parte, según la mayoría de las personas, la gran caída de Tenochtitlan dice que fueron por los españoles, pero en realidad la mayoría dice que no. Cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, se va empezando a aliar con los templos, y como la gran ciudad de Tenochtitlan, mexicas, era el imperio más importante, bueno, más poderoso de todos los pueblos. Cuando Hernán Cortés llega y se van lanzando, de los zapotecas, toltecas, empiezan a decir que ellos se quieren aliar se alían hacia ellos para acabar con la gran Tenochtitlan, porque era la ciudad más poderosa. Cuando empiezan a aliarse, cuando llegan a gran Tenochtitlan, según la mayoría, el 70% de la caída de Tenochtitlan fueron por los mismos indígenas, no fueron por los conquistadores. Eso también es lo que expresa Galeana, y por eso también es algo que sí se debería pedir perdón, pero a la vez no es algo malo, porque también supuestamente los indígenas fueron también los que terminaron con la gran Tenochtitlan. Y pues eso sería por de mi parte. Muy bien, muchas gracias al maestro Hugo Cruz Varela y al compañero Marco Antonio Barrera por esta interesante presentación. Vamos a dar paso a nuestra ponencia final, que también está a cargo de un compañero estudiante, que me parece muy positivo que no nada más estemos los viejos diciendo cómo debemos enseñar, sino también ellos cómo quieren o cómo están viendo desde las aulas la enseñanza de la historia. Entonces, la siguiente presentación está a cargo de Rodrigo del Carpio Cuenca, que es estudiante de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con interés en temas sobre la historiografía de la conquista. Su presentación se titula La continuidad de los modelos explicativos de historia medieval, hacia una relectura de las crónicas de la conquista de América. El caso de la obra de Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Primero, pues agradecer al IEMS y al INERM por prestar el espacio, y también a las y los organizadores del evento, porque pues este tipo de eventos siempre necesitan un trabajo pues constante. Al inicio del evento se preguntaba sobre qué más se podía decir acerca de la conquista, y hablando sobre estos nuevos enfoques y nuevas perspectivas historiográficas, pues se hace muy pertinente, sobre todo en estos años que vienen las conmemoraciones del año pasado, por ejemplo, de la conquista, y el año siguiente de la caída de Tenochtitlan, qué tipo de historia se está aprendiendo, qué tipo de historia se está enseñando y cómo funciona. El utilizar las crónicas como fuente para la reconstrucción del pasado indígena sin preocuparse de la carga religiosa occidental nos introduce a la idea de un indio blanqueado, misma que ha permeado la historiografía mexicana desde el nacimiento del nacionalismo. Explicarse a un indígena europeizado nos aleja cada vez más de la realidad histórica de los pueblos mesoamericanos. El presente trabajo nos remite a una reflexión de carácter historiográfico que plantea repensar las figuras que se hacen de este indígena, para así, una vez deconstruido este discurso, se pueda replantear una forma de entender Mesoamérica desde un carácter mucho más verosímil. En este breve análisis historiográfico, específicamente sobre un capítulo de la obra de Fray Juan de Torquemada, La Monarquía Indiana, para ejemplificar el modelo explicativo utilizado por los frailes evangelizadores durante los siglos XVII y XVIII. Espero que estén familiarizados con la obra para que podamos seguir el hilo, porque yo también me pierdo a veces con tantas descripciones. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se encargó de la producción histórica de Europa, creando un modelo histórico escatológico retórico.
Por esta misma tradición de más de 10 siglos, se nos muestra un tanto difícil creer que la historiografía del siglo XVI, XVII e incluso XVIII sea entendida con caracteres de modernidad. En América, después de la conquista y con el establecimiento de la colonia, la producción de historias continuó funcionando bajo este modelo providencialista de la historia, al menos hasta finales del siglo XVIII, momento en el que, debido a la búsqueda de una identidad nacional, la producción histórica, busca ya un pasado completamente alejado de España, pero aún más alejado del indio americano. El introducir los conceptos de renacimiento, protoilustración o modernidad en las obras realizadas por las órdenes religiosas llegadas a América y toda su producción literaria a mediados del siglo XVI y principios del XVII, es olvidar que los frailes plasman en sus textos dicho modelo providencial para dar cuenta de la realidad con la que se encuentran en América. Realidad entre comillas. Y es que uno de los olvidos de las diversas interpretaciones de los textos que nos hablan sobre historia indígena de la conquista y colonia es el de creer que sus enunciados narrativos expresan una realidad observada, cuando, en cambio, debieran analizarse como un producto de la sociedad en su totalidad, como una actividad comunicativa. Estos textos son, como nos dice Alfonso Mendiola, un producto social no individual derivado de la conciencia, por lo que deberá entenderse que tienen una intención que provoca que estén formados a partir de convenciones semánticas y literarias de la época. Cuando se describe la cultura indígena, entre comillas, no se hace desde una posición inocente, y menos aún debiera pensárseles como producto de la modernidad. Este modelo de crónica es el que llega con la empresa de conquista a América y es utilizado por las instituciones religiosas para justificar su labor de evangelización. Dicho modelo, en un principio, intenta establecer el origen de estos pueblos indios a los que introduce dentro de un marco histórico universal regido por el plan de la providencia. Se sabe que las crónicas e historias están construidas a partir de toda una carga retórica respetando algunas fórmulas preestablecidas por una sociedad, la europea, para poder comunicar algo. Dichas normas dependen a su vez de un espacio institucional encargado de producirlas. Son, pues, crónicas que representan a la élite del momento. El cronista, religioso en este caso, escribe justificando, legitimando y defendiendo el dominio español ante el indígena, y en ellas se reinterpretan a los hechos desde los valores de la moral cristiana. Lo que nos da a entender, que además de normas lingüísticas, responden también a otro tipo de normas, las sociales. Retomando las ideas de Alfonso Mendiola, que nos menciona que en los sistemas sociales la sociedad se reproduce por medio de la comunicación, la cual está subordinada a su vez a las reglas de orden social, convierte a las crónicas en un producto social. Para realizar la operación de comunicar es necesaria una previa observación que construya su realidad, el producto final de la observación. En este caso, las crónicas tienen la función de comunicar, así que estas tienen una intención que hará que estén formadas por convenciones semánticas y literarias de la época, la retórica. La naturaleza de dichos relatos de historia, por lo tanto, solo podrá identificarse y entenderse si se analiza el proceso que las produjo, es decir, cómo estos textos fueron finalmente circulados y leídos, y agregaría yo cómo se siguen leyendo. Nos encontramos, como se ha dicho, ante obras de carácter eclesiástico-religioso que pretenden resaltar los logros de la evangelización, de la cual han partido diferentes lecturas que no siempre toman en cuenta que las obras producidas en las órdenes religiosas están inscritas dentro de una lógica colonialista. Se ha dicho que el modelo de historia utilizado en las obras de las órdenes religiosas representan una continuidad del discurso medieval producido en la conquista para con el siglo XVII. Este discurso parte de una mirada occidental de interpretar la historia indígena. Los referentes simbólicos a los que remiten estos textos no podrán entenderse sino dentro de la concepción cristiana de la historia. Este mismo discurso no distanciará mucho del que retoman los primeros nacionalistas criollos hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII. Si bien existió una transición en el género de crónica a historia en la producción literaria, estos modelos de historia se mantienen y con mayor fuerza tras la necesidad del Imperio español de crear un nuevo discurso histórico que legitime ya no solamente al monarca, sino al conjunto de pueblos que conforman la totalidad del imperio. Pero la transición al ámbito civil sigue inscrita dentro de un modelo universal providencialista. Que se hayan transformado no significa que estén inscritos en una lógica de modernidad. Como ejemplo de estas relecturas modernizantes en el texto Iglesia, Estado y Sociedad en la educación colonial de la América hispana,
durante el siglo XVIII de José Romero Delgado, se nos dice de manera muy ligera que tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, en América existe una suerte de renovación pedagógica, misma que hay que encuadrar en un marco ilustrado. Sentencia en la que no estamos de acuerdo del todo, pues si bien existe un cambio en el modelo educativo de la sociedad que habitaba la Nueva España, éstas seguían teniendo una base y estructura completamente religiosa, pues la Iglesia era la encargada de impartir dichos modelos educativos. Otros autores de mayor renombre, como Antonio Rubial García, nos menciona también de manera muy ligera un cambio estructural de las órdenes religiosas de la Nueva España, pues si bien todas estas instituciones modificaron sus formas administrativas, las bases en las que se sustentan permanecen completamente medievales. García nos advierte, por ejemplo, que durante la primera etapa de evangelización, las órdenes religiosas se tuvieron que adaptar a los terrenos de la Nueva España. Instituciones completamente urbanas se adaptaron a contextos rurales. Pero, ¿acaso no las órdenes mendicantes en Europa se encontraban ubicadas también en contextos rurales, apartados de las grandes catedrales urbanas? El carácter de las órdenes mendicantes, tanto en América como en Europa, siempre fue el de extender la fe católica y combatir las prácticas consideradas paganas. ¿Realmente entonces hubo un cambio estructural en dicha institución? ¿O se puede encajar al modelo educativo dentro de los parámetros de la Ilustración? Como ejemplo, ya vimos que la producción historiográfica de la época presenta una continuidad de la Edad Media. Una renovación en términos de ilustración pretendería una superación de dicho modelo, un cuestionamiento a los dogmas religiosos y por ende una nueva forma de conocimiento y pensamiento que ahora formule sus bases en el nacimiento de las ciencias modernas. Por último, se ha repetido hasta el cansancio que las historias producidas por las órdenes mendicantes no pueden ser ingresadas en una idea de protoilustración americana por la naturaleza religiosa de la institución. La interpretación del mundo, de la historia y del conocimiento continúa con su carácter evangelizador y no será hasta el siglo XIX en el que los conceptos de la modernidad toquen las fibras del criollismo nacionalista que, curiosamente, retoma este pasado indígena reconstruido para justificarse como seres independientes. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la obra de Torquemada. Aquí es donde pues sí necesitamos conocer un poco la obra. La edición de La monarquía indiana a analizar pertenece a una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM del año 1975, formando parte de la conclusión y publicación preparadas para el Seminario de Estudios de Fuentes de Traducción Indígena, impartido por el historiador Miguel León Portilla en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 1969 a 1971. El género literario de la monarquía indiana. Se puede clasificar el género de la monarquía indiana en varios modelos narrativos. Fray Juan de Torquemada es nombrado cronista de la Orden Franciscana para 1613. No hay que olvidar que la crónica es uno de los géneros clásicos de historia en España, al menos hasta el siglo XVII. Este se basa en establecer una historia moralizante de la genealogía del monarca. Muestra el interés del monarca por presentar su imagen. En las crónicas es el rey el que configura la historia para encajarla en un modelo escatológico providencial. Las crónicas reales, cito, pretenden construir un edificio con la historia de todos los reinos en una unidad de origen y destino, en una unidad vertical. Esto sucede a lo largo de toda su obra. En los primeros 3 libros quiere indagar el origen de estos pueblos indios a los que introduce dentro de un marco histórico universal, regido por el plan de la providencia. Así, la obra de Torquemada se nos presenta como una crónica de cronas, dedicado a realizar una recopilación y síntesis de las obras de Sahagún, Motolinía, Jerónimo de Mendieta, Gómara y el mismo Cortés. En la monarquía indiana, Torquemada pretende un análisis de las leyes, gobierno y religión de las Indias. Ahora, la monarquía indiana, una historia indígena. Se pretende analizar la figura del personaje con la que comienza la cronología indiana, Xolotl, partiendo del presupuesto que dicho personaje está investido de una carga profético-mesiánica, esto sin dejar de ser nunca un indio idólatra. Toda esta construcción que se hace de dicho personaje nos permite preguntarnos el valor que tiene como fuente indígena. Esta figura que se hace de los monarcas indios se repite a lo largo de la obra de Juan de Torquemada, pues no hay que olvidar que su discurso proviene de la percepción franciscana de la historia. El relato de la vida de Xolotl como primer poblador de América
Comienza en el capítulo 15 del libro primero de Monarquía Indiana y se extiende a lo largo de 19 capítulos más, concluyendo con la muerte del emperador, relatada en el capítulo 34. Ahí hay unos ejemplos. A lo largo de dicho relato y presente en toda la obra, Torquemada nos muestra una continuidad evolutiva que comienza con un indio salvaje que habita en las cuevas y no viste ropa, llevándonos hasta la formación de una gran metrópolis con inmensos palacios y templos con los que se encuentran los conquistadores. Lo que retóricamente hace el fraile franciscano es encuadrar la historia del indio americano en un modelo universal de historia. Así le otorga al indio un carácter humano. Este mismo carácter es el que permite poder realizar una cronología de reyes americanos y también el justificar la empresa de evangelización, pues el indio, al ser de igual forma una criatura de Dios que permaneció cegada por los enredos del demonio, el pueblo español se convierte en el elegido para guiar un indio idólatra en el modelo medieval de un ser cristiano. Lo primero que llama la atención con el relato de Torquemada es cuando comienza la descripción de aquellos que gobernaron esas naciones chichimecas. Disculpen. Aquí está. Icuauhtzin, Moseloquichtli y Tlamacatzin en el capítulo 15. No solamente sorprende la exótica cantidad de años que el autor menciona que cada uno gobernó, cada uno alrededor de 150 años, pues es más que obvio que la exagerada cifra es un recurso retórico más que una fecha verídica. Curioso es de observar también el significado simbólico al que Torquemada nos está dirigiendo, pues no es casualidad que para marcar la transición de una época antes de la era de Dios, el fraile nos presente la sucesión de 3 grandes reyes o épocas. El autor está utilizando como modelo de temporalidad aquella división medieval que corresponde a la Trinidad, la época del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Torquemada es completamente consciente de ello. Este mismo modelo se repite cuando ahora habla de aquel nuevo mundo que crearon en Texcoco. Comienza con Xolotl, continúa con su hijo Nopaltzin y llega a su fin a la muerte de Tlotzin. Se podría continuar analizando estas temporales tripartitas en el relato histórico de Torquemada, pero llevaría mucho tiempo. Como último ejemplo, se puede referir a otra forma de exponer la temporalidad dividida a partir del número 3 durante la Edad Media. Antes de la ley de Dios, el mundo pagano; bajo la ley, el pueblo hebreo; y bajo la gracia, el mundo cristiano. En la descripción que hace primero del reinado, que comienza con Xolotl y concluye con Tlotzin, nos sorprende que los chichimecas comiencen siendo unos salvajes desnudos que comían lo que la casa les proporcionaba, gente pagana a fin de cuentas. Continúa después con los reyes mexicas, ahora envueltos en un halo de gente civilizada que habita en grandes palacios, gente de ley que sin embargo sigue siendo idólatra, y concluye con la era cristiana, la llegada del español redentor que trae consigo la verdadera fe. Xolotl es un personaje histórico. La descripción del pueblo chichimeca comienza mostrándonos su nivel de salvajismo. Pareciera que Torquemada empieza diciendo: en el inicio fue un salvaje, para hacer consciente al lector estar frente a una historia de carácter apologética. Estos indios salvajes poseen la capacidad de adorar a Dios, pero cegados deciden adorar a entes naturales. Sin embargo, poseen ya los principios de una primitiva Eucaristía. Todo parece cambiar a la llegada de Xolotl, el personaje en el que recae la figura de un gran rey comparado a Alejandro Magno. Dentro del texto, la sentencia de hacer de estas tierras otro nuevo mundo nos recuerda el sentido apocalíptico de la obra. Volvemos al cuestionamiento primordial: ¿se pueden usar estos textos como fuente de primera mano para la reconstrucción de un pasado indígena? La figura de Xolotl es, pues, la de ese gobernante profeta que, por el bien de su pueblo, rey, guerrero y profeta, Xolotl embiste todas las características de un monarca más bien europeo que, iluminado por Dios, se traslada en éxodo a nuevas tierras, y los temibles gigantes enemigos de las huestes chichimecas son también fulminados por el poder divino, cosa que Xolotl sabe, pero esta iluminación divina no es lo suficientemente brillante como para sacarlo de su carga pagana. Este retrato que se hace de Xolotl, que en cierto momento se encuentra investido de sacralidad a la par que es viciado por el demonio, evidencia la presencia de Dios en tierras americanas. Aunque es de notar una de las tantas descripciones contradictorias al final de dicho relato, después de que los reyes colhuas piden favores y mercedes directamente con el gobernante Xolotl,
quien se las otorga sin más, posteriormente necesitarán de todo un protocolo, incluso de la intervención de su hijo Nopaltzen para comunicarse con Xolotl. Por último, al final del relato de Xolotl se observa cómo este nunca deja de ser un personaje pagano introducido en el plan divino, pues Xolotl regresa a su encuentro con el demonio que habita en las cuevas. Como se ha podido dar cuenta, del modelo de historia utilizado en la obra de Juan de Torquemada representa una continuidad del discurso medieval producido en la conquista para el siglo XVII. Este discurso parte de una mirada occidental de interpretar la historia indígena, y los referentes simbólicos a los que remite Torquemada no podrán entenderse sino dentro de la concepción cristiana de la historia. Habría que identificar a su vez los discursos que emanan de las reinterpretaciones de dichas obras. No debiéramos olvidar, como ejemplo, que el coordinador de la republicación de la obra de Torquemada responde a un discurso que busca formular una identidad nacional a partir de la idea de estos indígenas reconstruidos por los textos españoles, a la que le llama visión de los vencidos. El querer realizar un estudio que no análisis de las fuentes de Torquemada le sirve al autor simplemente para justificar el valor de veracidad del texto, pues él mismo dice no ofrecer una exposición historiográfica sobre las diversas fuentes aprovechadas por el autor, hablando de Torquemada. Portilla descontextualiza las obras realizadas por españoles, haciéndonos creer que el indígena del que hablan es la verdadera y triste imagen de un indio destinado a ser vencido. Habría que preguntarse, como nos cuestiona Guy Rosat, ¿por qué adquiere importancia la edición de un libro como este en las postrimerías de México? Ahora bien, lo que dicen los integrantes del seminario de análisis como de su obra parece continuar bajo una lógica colonialista que acepta los textos españoles como fuente para la reconstrucción del pasado indígena. Parecen ignorar que dichas fuentes indígenas están ya bajo la mentalidad occidental de un indio blanqueado, que forma parte del sistema retórico cuyos significados responden a una concepción occidental del mundo. Y ya para concluir, ¿cuál es la utilidad de realizar un análisis de este tipo? Precisamente colocarnos en la reflexión sobre si las crónicas de conquista nos pueden decir algo útil para la historia indígena e identificar qué nos dicen los discursos históricos que emanan del uso de estas fuentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la arqueología mexicana, que ha construido la mayoría, si no todo, su discurso a través del uso de las crónicas de conquista como principal fuente de información? Parece clara ahora la razón de demostrar cómo esos relatos que pretenden plasmar la cosmovisión indígena antes de la conquista son un traslado del imaginario occidental que no representa a un indio real. Se espera así que cuando el lector se acerque a una historia del México prehispánico pueda distinguir frente a qué tipo de relatos se encuentra y repensar la manera en la que se ha construido una historia de carácter nacional. Nos parece importante entonces deshacer toda aquella representación que del indio nos presentan las historias actuales para poder acceder así a una historia que no se encuentre permeada, inconscientemente o no, de la idea mítica de un indio e incluso aquella imagen de un eterno vencido que tanto ha funcionado con la idea de integración del Estado. Gracias. Muchas gracias a Rodrigo del Carpio por su presentación. Pues vamos a dar paso a algunas preguntas que nos hicieron llegar para los ponentes. Vamos a pedirle a los ponentes que pues sean lo más puntuales y breves posibles, dado que tenemos muy poco tiempo. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos es para Denis Saúl, y la pregunta dice: ¿se puede considerar dentro de las narrativas históricas las reinterpretaciones de distintas subjetividades? Y en ese sentido, ¿desde dónde se puede hablar de la crítica histórica significativa? ¿Cómo el profesor rescata esas historias? Y entonces, cuando las lee, ¿cómo las mira para gustar de ella? Como desafío para los profesores, ¿qué será lo posible y lo necesario en la interpretación, la investigación y la escritura en el aula? De Paula Moreno. Bueno, son varias preguntas en una pregunta. Entonces vamos a ir tratando de dar respuesta a esta cuestión. Uno de los primeros es la reinterpretación de las subjetividades. La subjetividad se conforma a partir de las relaciones intersubjetivas que nosotros establecemos en nuestra realidad, pero también forman parte
todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todo lo que nosotros vamos leyendo, y a partir de ahí empieza una reconfiguración de nuestras estructuras mentales que le dan sentido a la realidad a la cual nosotros estamos inmersos. Entonces, por eso es que yo digo que la narrativa histórica vista desde una perspectiva distinta a la producida por la modernidad, y en este sentido hablo de modernidad en el término en el que lo utiliza Enrique Dussel para referirse a la irrupción violenta de los europeos aquí al continente, no la cuestión europea de que la modernidad surge a partir de la cuestión de la Revolución Francesa y la Ilustración y todo eso, ¿no? En cambio de perspectiva viene también desde ahí. Entonces, una de esas reinterpretaciones de las subjetividades es precisamente verla desde fuera de la perspectiva de la modernidad. Y con esto me lleva a esta cuestión crítica, porque se piensa que hay una crítica a partir de postular algo que no está dentro del sentido que nosotros le estamos dando a la realidad. Y la historiografía o los críticos que han venido en el siglo XX, en el siglo XXI, todos han sido críticos dentro del espacio de la modernidad. Entonces su crítica se vuelve acrítica, porque repetimos eso mismo pese a que consideramos que estamos haciendo una gran contribución. Entonces, si nos salimos nosotros de esa lógica eurocéntrica, podemos entonces generar una crítica distinta por el hecho o en virtud de que no estamos dentro de esa lógica de la modernidad. Los pueblos originarios tienen otra manera de concebir el mundo, tienen otra manera de representar las cosas. Me estoy acordando ahorita que en la ponencia pasada se decía que había pensamiento crudo y que había pensamiento heliométrico por la cuestión del sol. Bueno, yo me pregunto cómo es que pudieron hacer el basamento piramidal de Chichén Itzá en Kukulcán, donde cada solsticio y equinoccio, bueno, pues baja Kukulcán, y es un fenómeno astronómico que en ninguna parte del mundo lo tiene. Yo creo que algo debieron de haber hecho con números, algo debieron de haber hecho con geometría para hacer monumentos de esa calidad, que no hay explicación y que para muchos pseudointelectuales extranjeros piensan que los extraterrestres les ayudaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros como profesores? Primero, nosotros somos profesores de historia, pues podemos leer las noticias, podemos leer los periódicos de una manera distinta a la que una persona que no cuenta con un bagaje cultural histórico puede hacerlo. Y a partir de ahí, llegar al aula con noticias que a los alumnos les puede llegar a interesar. Me pareció excelente la propuesta que hizo el profesor Hugo de retomar la cuestión de la carta, y eso es algo muy bueno porque entonces pueden significar el aprendizaje histórico a partir de lo que está sucediendo en su presente, y por lo tanto pueden darle una configuración a su futuro. Entonces, el cambio para poder generar una crítica es salirnos de esos paradigmas de los cuales nosotros de manera inconsciente seguimos repitiendo: descubrimiento, encuentro, ¿no? También Miguel M. Portilla acuña en 1992 esta categoría de encuentro, y bueno, un encuentro se da en el momento en el que tú respetas la alteridad del otro. Y aquí no hubo ese respeto. También me da pauta la ponencia que dio también aquí el compañero, en donde lo mismo que hacen en Granada, lo mismo se repite en los pueblos originarios, ¿no? Entonces vemos ahí cómo es que esta subjetividad europea se pasa de Europa a el continente americano, y eso sigue imperando actualmente. Y entonces aquí la academia dice que uno tiene que ser neutral, uno tiene que ser neutral para poder ser crítico, para poder hacer ciencia, bueno, la ciencia occidental, para poder hacer ciencia, pero eso es un bloqueo epistemológico que a nosotros no nos permite formular nuevas configuraciones de sentido próximas a nuestras realidades. No sé si hay alguna otra cuestión para responder. Sí, de hecho hay otras dos, de una vez te las comento. La otra pregunta hecha por Gabriela Armendáriz Romero, pregunta también para ti, Denise: ¿qué opinión te merece la propuesta didáctica de las UCA, Unidad de Construcción del Aprendizaje, en los nuevos programas de enseñanza de nivel secundaria? Si se va por buen camino.
Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo acabo de terminar el análisis de esta, precisamente, unión de construcción de aprendizaje en el plan 2017. Para empezar, es algo hecho al vapor, ¿sí? Porque, por ejemplo, en primer año tienen 2 horas a la semana los muchachos historia, es decir, regresa nuevamente, sí, pero regresa con 2 horas. Y para la construcción de las UCAS se piden cerca de 2 a 4 semanas para poderla realizar. Y así batir los contenidos, aparte batir los contenidos que vienen en el plan de estudios. Entonces, no hay una congruencia con lo que se pretende generar con la unión de construcción de aprendizaje por el poco tiempo. Esto es algo que se tiene que repensar, ¿no? El poco tiempo que se está trabajando en la asignatura de historia, y ustedes saben perfectamente bien que las competencias fueron desarrolladas para que español y matemáticas tuviesen una carga mucho más fuerte de horario, y bueno, se releguen todas estas asignaturas que crean un pensamiento mucho más complejo por la operación de cognición que se tiene que hacer al momento de estudiar eventos pasados. Entonces, yo creo que no hay una congruencia en esto. Ahora, hay una posición ideológica también en este sentido, porque una de las primeras UCAS en primer año, que es la que yo analizo en la maestría, es la cuestión de la enseñanza de la independencia de las 13 colonias, como figura y como ejemplo de revolución y de haberse liberado del yugo inglés. Y entonces, en uno de los libros de texto, porque una de las narrativas, tengo que analizar la narrativa histórica que impera en los libros de texto, entonces en la narrativa histórica dice que bueno, que ellos fueron los primeros que se organizaron, y que esto habla de una superorganización y que batieron fuertemente al imperio inglés y que los vencieron en aras de la libertad. Los dueños de esclavos en aras de la libertad. Es lo que nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Cuando Jefferson, incluso cuando es la revolución de Haití en 1804, le hace un bloqueo económico. Uno de los primeros es esta cuestión de que le están haciendo a Cuba y que le hacen a Venezuela. Esto no es nuevo, esto lo han hecho, lo hizo Inglaterra con Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, perdón, al revés, lo hizo Napoleón con Inglaterra, que le hace un bloqueo económico. Entonces, lo mismo hicieron ellos, ¿sí? Entonces, ellos no pueden erigirse como los adalides de la libertad cuando siempre tuvieron, y su nación se cimenta en la esclavitud, ¿sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la historiografía mexicana. Ustedes estudian la separación de Texas, ¿no? Por ejemplo, 1836, ¿por qué se separa Texas? Y una de las batallas representativas es la batalla del Álamo, ¿sí? En San Antonio de Béjar. Entonces, ahí se dice que se liberaron del tirano Antonio López de Santana, cuando Antonio López de Santana lo que hacía pues era liberar a los esclavos, y lo vemos desde otro punto de vista, porque aquí en México no había esclavitud, pero ellos cimentaban su economía en la esclavitud. Entonces, yo creo que no hay congruencia. Esperemos que ahora en la Cuarta Transformación vengan contenidos y vengan cargas horarias que puedan hacer que el maestro navegue un poco más fácil dentro de la enseñanza de la historia. Bien, gracias. Para el compañero Marco Antonio Barrera, le preguntan, ¿qué recomendarías a los profesores de historia para inculcar el interés por esta asignatura a sus alumnos? Una pregunta muy interesante, me parece. Pues yo siento que todos los profesores de historia han sido buenos, yo siento. Pero yo siento que sí, como que tienen que tener más importancia. Más importancia en el contexto de la historia, porque muchas veces como que la historia te la dejan muy cortita y no te explican muy detalladamente más bien, acerca sobre cómo se inicia, qué pasa, qué se refleja en la conquista. Yo siento que sí se debería de haber un poquito más de detalles acerca sobre toda la instalación de la conquista, sobre todo de la historia. Siento que sí se debería de ver un poquito más de expedición acerca y explicación acerca sobre algunos contextos de la historia. Muchas gracias. Para Rodrigo del Carpio,
¿Cómo pudo haber afectado la interpretación de la evangelización durante la conquista la teoría de la liberación del siglo XX? Bueno, pues habría que empezar diciendo que todo discurso es político, entonces de acuerdo al discurso histórico que estés interpretando o reinterpretando de las fuentes lo digo en un sentido muy amplio, se va a ver afectado o no pues la perspectiva política. En el caso de la teología de la liberación, pues yo creo que como estamos hablando de una institución de ambas partes, la que produce las crónicas en el siglo XVI y en el siglo XX en América Latina, no podemos olvidar el contexto en el que cada una construye su discurso histórico. En el siglo XX ya habrán pasado todos estos movimientos sociales de liberación, no solo en la iglesia, también está la liberación del cuerpo en los 60, la liberación femenina también en esos tiempos del siglo XX, a comparación de lo que pasaba en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, que tienen una concepción completamente distinta de la historia y de cómo se escribe historia y de cómo se entiende la historia. Entonces, ¿pudo verse afectada o no? Sí, en tanto discurso político, pero yo creería que seguimos reproduciendo una perspectiva completamente colonialista cuando estamos hablando de pueblos originarios o de indígenas o de Mesoamérica. Se reproduce este mismo discurso. Por ejemplo, en el caso de la visión de los vencidos, que pareciera mostrarnos una historia de lo que vivieron los indios, en realidad, si se analiza a profundidad el discurso historiográfico, nos está mostrando un indígena débil que se dejó conquistar y que le sirve tanto al discurso histórico nacionalista para poder mantener al indio como mano de obra, más que nada. Muy bien, tenemos otra pregunta para el maestro Saúl, que dice: sin que sea receta de cocina, desde su subjetividad, ¿qué considera importante enseñar del tema de conquista a los estudiantes de secundaria y cuál sería la diferencia con los de educación media superior? Solo si puede ser breve, por favor. Perfecto. Disculpen, es el formato de tiempo. Bien, lo dice ahí, no hay una receta. Creo que debemos de partir de preguntas sencillas para los adolescentes y que éstas pueden ir generando ese interés en ellos, ¿no? Por ejemplo, rebelión o conquista, ¿sí? A partir de estos términos, y entonces a partir de ahí comenzar a analizar el papel que jugaron los indígenas y que nosotros sabemos que 500, 600 españoles no hubiesen podido conquistar a una ciudad que en México Tenochtitlan para ese entonces había 200,000 habitantes, ¿no? Entonces es algo irrisorio, irracional que podamos pensar eso, más bien qué es lo que pasaba dentro, esas contradicciones que se dieron dentro de Mesoamérica y que la coyuntura favorable para poder llevar a cabo esta empresa de dominación, yo no le llamo conquista sino empresa de dominación, ¿sí? Pudo llegar al destino al cual llegó. Entonces partir desde preguntas sencillas que se les pueden hacer a los adolescentes y desde ese eje también dejar la elección, porque si ustedes ven los programas es una historia machista y entonces la mujer cómo configura una subjetividad de resistencia también, ¿sí? Entonces hay que dejar el espacio a que ellos sean los que construyan, ¿sí? A partir de este eje, que construyan sus posibles soluciones, ¿sí? Y generar el pensamiento crónico. Ojo, esto no se hace en historia, en los académicos, pero estamos hablando de la enseñanza de la historia. ¿Qué es la ucronía? Pensar en cuestiones posibles.
¿Qué hubiese pasado si no conquistaban México Tenochtitlan? Ese es pensamiento crónico y se utiliza en la enseñanza, en la didáctica de las ciencias sociales. Y eso no está desarrollado, por ejemplo, en educación básica y no está desarrollado en educación media superior. Y entonces así podemos partir del presente. ¿Qué hubiese pasado si el Felipe VI decide que sí le va a dar el perdón o va a manifestarse por el perdón por el holocausto indígena que se generó aquí en el continente, ¿no? Creo que pues así es como podemos nosotros abordar de una manera distinta y enseñarlos a contrastar qué dicen desde diferentes perspectivas, ustedes saben, de izquierda, de derecha, o pensamiento conservador, o pensamiento progresista, o fifí, o chairo, no sé. Entonces, ya a partir de las realidades próximas que tienen los adolescentes y preguntas sencillas y que eso puede derivar en generar soluciones para que puedan cambiar primero su mundo inmediato y después ya, bueno, generar las alternativas en la cuestión política. Recuerden que nosotros como maestros orientamos la voluntad también de los alumnos, entonces también estamos haciendo un trabajo político con ellos, ¿sí? Aunque no lo quieran ver así, así es. Y no podemos dejarlo eso de lado. No sé si respondo. Bien, tenemos una pregunta dirigida para todo el panel. Perdón, levantó la mano. Totalmente de acuerdo con usted. Bien, entonces la pregunta que está dirigida para el panel, para quien quiera agarrar este balón, ¿qué opinan del plan de estudios del sistema modular de la preparatoria abierta CEP y del aprendizaje de la historia? Yo no puedo opinar, no lo conozco. Bueno, parece Ahora que sí fue una pregunta sumamente difícil. sí, particular, bueno, pues no sé, parece que sí. Muy bien. Respecto a los contenidos de los que se han estado hablando de la conquista, creo que es muy importante la participación del el maestro Alberto Trejo respecto a que tampoco podemos descontextualizar este tema de la historia de España. Entonces sería pues un poquito la misma pregunta, ¿no? ¿Qué temas consideras que serían fundamentales para el estudio de la conquista referente a historia de España? Sobre conceptos o cosas provenientes de España, creo que en primer lugar podría ser muy rico abordar las experiencias de otras latitudes, tanto en la misma península, después de la Reconquista, bueno, durante la Reconquista, Canarias, inclusive información del Caribe, porque creo que puede servir mucho para encontrar diferencias y similitudes, digamos, del proceso aquí en tierras mexicanas, bueno, todas tierras mexicanas, ¿no? Imagino que sería importante también pues abordar un poco qué fue lo que
posibilitó que llegaran 600 españoles, 800 españoles a estas tierras y sin duda pues intentar un poco hurgar en la forma de ver el mundo que ellos tenían, ¿no? Siempre teniendo muy en cuenta de que pues, obviamente eran 800 españoles y que en realidad la mayor cantidad de gente que participó en la conquista era gente que había nacido aquí, ¿no? Pero creo que sí es fundamental, yo creo que eso, explicar, o sea, bueno, poder explicar bien sin tener que pintarlos únicamente de malos, sino no solo como malos, sino explicarlos más profundamente, cuáles eran las formas de pensar y de entender el mundo que ellos tenían y además, pues sí, explicar cómo fue que llegaron aquí, ¿no? O sea, de repente parece que aparecieron de la nada. Creo que podría ir por ahí, pues digamos como los contenidos que yo creo que podría servir para eso, ¿no? Muy bien, vamos a dar paso a una última pregunta para el compañero Arturo que pidió la palabra hace un momento, pero antes recordarles a los profesores del IEMS que no dejen de firmar las listas de asistencia, por favor. Sí, en realidad es difícil explicar lo que pasa en el Atlántico sin explicar también lo que pasa en el Mediterráneo, eso sin duda. También es cierto que de repente explicar el por qué los españoles llegaron aquí es muy fácil decirlo solo con que en el 453 tomaron Constantinopla los turcos y ya no podían pasar por ahí, ¿no? En realidad lo que los españoles buscaban era llegar al Medio Oriente, al Lejano Oriente, sin intermediarios, ¿no? Fueran turcos, fueran venecianos, fueran egipcios, o sea, digamos como que buscaban una forma rápida y fácil de llegar al otro lado, ¿no? Y pues a final de cuentas la expansión tanto de castellanos como de portugueses empezó inclusive antes de la caída de Constantinopla, ¿no? Sin embargo, sí es un hecho importante el abordar que había pugnas en el otro lado del mundo y por lo tanto buscaron otras formas de llegar a las riquezas del Lejano Oriente, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, los invitamos también a que vean los libros que están allá afuera de Palabra de Clio, que Palabra de Clio es una asociación de historiadores que, bueno, tiene como objetivo divulgar la historia para mejorar la sociedad. Entonces, bueno, están a la venta varios volúmenes que, como verán, los temas son variopintos. En esta asociación se trata en general de muchos temas. Y bueno, para finalizar pues con esta mesa vamos a hacer entrega de las constancias. Entonces, para Denis Saúl Miranda Palomares, vamos a entregarle su constancia.
También tenemos su constancia para Alberto Trejo Marín. Para Hugo Cruz Varela. El que debe ser el más ovacionado, Marco Antonio Barrera Gálvez. Y finalmente para Rodrigo del Carpio Blanca. Pues muy bien, agradecemos esta jornada de trabajo a nombre del INERP y del IEMS. Pues tengan buena tarde y nos vemos para la jornada del día de mañana. Perdón, y faltan los presentes que tenemos de parte de tanto del INERP como del IEMS para nuestros ponentes. Gobierno de México.